Como todos los viernes hablamos con Carlos Egiaro, economista, docente, que analiza una de las noticias que ha dado la economía en los últimos días, que es el anuncio de que nuevamente se va a discutir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que dice Egiaro es que este acuerdo va a estar acompañado de una exigencia para el gobierno, que devalúe más, que devalúe a un ritmo mayor. Escuchamos lo que decía Egiaro. El ministro Caputo en realidad hace tiempo que viene planteando, y lo dice abiertamente, que quiere una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional. Caputo le había prometido al presidente, en realidad en diciembre, que le iba a conseguir entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, cosa que no ocurrió y que el ministro sigue buscando. En realidad, esta última semana hay dos datos interesantes que surgen del Fondo Monetario Internacional. Porque el fondo aprobó el desembolso de 800 millones de dólares, que es parte de la negociación que viene sosteniéndose desde marzo del 2022, pero en un documento esta semana el Fondo Monetario dice que están dispuestos a negociar un nuevo programa con el gobierno argentino, que están dispuestos a negociar. O sea que lo están escuchando Caputo, que ha venido insistiendo un montón de tiempo con esto. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, estamos dispuestos a sentarnos y negociar un nuevo programa, donde Caputo tiene la expectativa de que el fondo le libere, junto con otros bancos y otros organismos, entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que servirían para levantar el cepo. Porque el cepo obviamente no se puede levantar si no hay un colchón de dólares importante, digamos. Ahora, esto conduce a otras consideraciones que son muy interesantes para evaluar. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario viene diciéndole al gobierno argentino desde hace rato, desde hace un mes y medio, que no está conforme con la pauta devaluatoria del dólar oficial, que el gobierno viene sosteniendo en un 2% mensual. El Fondo Monetario ya en un documento hace 20 días le sugiere, porque viste, estos organismos tienen palabras muy diplomáticas, le sugiere que flexibilice la pauta evaluatoria y que la lleve a qué nivel. No lo dice textualmente, pero se deduce que el Fondo Monetario le está diciendo no puedes devaluar el dólar oficial al 2% mensual, llevarlo al 5, al 6% mensual. El mercado también está esperando eso. Por eso que el sector agropecuario no está liquidando la soja, por eso que hay un montón de tensiones en el mercado, porque el mercado está suponiendo que efectivamente haya atraso cambiario, y que el gobierno está utilizando el dólar de nuevo como un ancla para frenar la inflación, pero que eso juegue en contra de la competitividad. Entonces, el mercado en general, no solo el sector agropecuario, está suponiendo que este tipo de cambio no se puede sostener, pero además de eso, en realidad, lo que está jugando acá es que el gobierno argentino está consiguiendo sentarse con el Fondo Monetario a negociar. Pero el Fondo Monetario le va a decir esto también. Le va a decir, ¿a vos querés que yo te dé 10.000, 15.000 millones de dólares? Bueno, cumplime las pautas que están acordadas y empezá a evaluar al ritmo que corresponde. De tal manera que yo tengo la impresión que todos los caminos conducen a Roma acá. Y que más tarde o más temprano el gobierno argentino va a tener que acelerar la pauta evaluatoria para cumplir de alguna manera las expectativas que el mercado tiene y también para sentarse a negociar con el Fondo Monetario. Ahora, el propio Caputo, porque descomprimamos otra cosa, dijo también, y la negociación con el fondo va a llevar algún tiempo. Porque alguien dirá, bueno, ¿le van a liberar 10.000, 15.000 millones de dólares ahora? La verdad que no va a ocurrir eso, es poco probable, muy poco probable. ¿Por qué? Porque para que le liberen a la Argentina 10.000 o 15.000 millones de dólares, hace falta el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos, que tiene poder de veto dentro del Fondo Monetario. Y alguien dirá, bueno, pero si Argentina se lleva bien ahora con Estados Unidos va a estar a favor. No, porque la que tiene que dar el visto bueno es la secretaria de Estado norteamericana, que responde al presidente Joe Biden. Y nuestro presidente nos ha cansado de hablar de que el país tiene que estar gobernado por Donald Trump. De tal manera que es poco probable que habiendo elecciones el 5 de noviembre en los Estados Unidos, este gobierno norteamericano le habilite 10.000 o 15.000 millones de dólares al gobierno argentino cuando el presidente de la Argentina está hablando todo el tiempo mal del actual presidente de los Estados Unidos. De tal manera que mi impresión es, puede haber un proceso de negociación que se inicia ahora,
pero es muy difícil pensar que el gobierno argentino pueda recibir esa inyección de recursos antes de noviembre o diciembre de este año, ¿no? Los Ahora, dólares lo que que pasar sí va a con él. ocurrir en una negociación que puede empezar en 15, en 20 días, es que el Fondo Monetario va a poner arriba de la mesa que hay atraso cambiario. El presidente de la Nación dice, los que dicen que hay atraso cambiario no la ven. Eso incluye al Fondo Monetario, al cual el gobierno argentino le va a pedir 10.000, 15.000 millones de dólares. O sea que en realidad me parece que los que van a tener que empezar a verla son los funcionarios del gobierno argentino. Mi lectura o mi reflexión frente a este combo de cosas que hemos mencionado es que me parece inevitable que el gobierno argentino en algún momento, en las próximas semanas, el próximo mes o mes y medio, tiene que abandonar la pauta devaluatoria del 2% para iniciar una pauta devaluatoria más flexible que deberá situarse entre el 5, el 6 o el 7% mensual. El mercado está esperando eso y eso va a estar arriba de la mesa en la negociación con el Fondo Monetario. Carlos, el gobierno en las últimas horas exhibe como un logro haber bajado la inflación al 4,2%, una cifra que no se veía desde enero de 2022. ¿No puede estar reacio el gobierno a acelerar la pauta evaluatoria que le ponga en peligro esa baja de la inflación, que además le da un dato económico, pero además le da un activo político en este contexto, ¿no? Sí, esa es la razón. Efectivamente, ¿por qué el gobierno argentino se resiste a sincerar el tipo de cambio del dólar oficial? Precisamente por esto, porque está usando el dólar como un ancla antiinflacionaria. Ahora, la lectura del Fondo Monetario, la lectura de muchos analistas económicos, el propio Domingo Cavallo le reclamó la semana pasada al gobierno que flexibilice la pauta evaluatoria, diciéndole empezar a evaluar al 5, al 6, al 7%. En realidad, el argumento cuál es? Que el nivel de recesión que existe es tan tremendo, tan fuerte, digamos, limita la posibilidad de que una devaluación del 5 o el 6% impacte sobre los precios de manera significativa. El argumento es, con este nivel de recesión, en realidad si vos movés el dólar 5 o 6% mensual, no en un solo día, sino todos los días moverlo de manera casi imperceptible, en realidad no va a tener un impacto significativo sobre la inflación, porque la recesión es la que está marcando la cancha y efectivamente no puede ocurrir esta situación. Esto es lo que tiene que entender el gobierno. Ahora, en realidad, yo digo, de cara al año que viene, la Argentina tiene que tener un dólar competitivo. Este no lo es. Tiene que tener un dólar competitivo en el mercado oficial de cambios para las exportaciones. Y la Argentina va a tener un dólar competitivo el año que viene por las buenas o por las malas. Porque si el gobierno argentino insiste en seguir con su política de atraso cambiario, finalmente esto le va a explotar en la mano, como le ha pasado a todos los gobiernos que decidieron usar esta herramienta, digamos, para frenar que el gobierno reflexione y empiece a tomar las decisiones que el mercado le está reclamando, que también le va a reclamar el Fondo Monetario Internacional. Era el economista Carlos Segiero analizando la economía de esta semana y este acuerdo, esta discusión que se viene con el Fondo Monetario Internacional para los próximos meses.